Fernando viene de Logroño, es un heladero posiblemente uno de los mejores de España y bueno, su sala de operaciones está en Viana, es Obrador Grate, es el lugar donde él y su mujer Angelines elaboran pues todo tipo de helados. Hoy nos va a hacer un helado en torno al champiñón y las setas, pero tiene helados tan curiosos como uno que yo probé hace no mucho, que está hecho con lías. Las lías, curiosamente, son una especie de hongos que se utilizan para la fermentación del vino y que en este caso, pues bueno, ellos implementaron. Tienen helados bastante curiosos. Entonces, hecha esta pequeña presentación, prefiero que sea él el que os hable de su trabajo, de su filosofía y de qué es Obrador Grate, ¿no? Muy bien. Adelante. Buenas tardes y sobre todo gracias a Fumiturismo y a toda la organización por dejarnos este espacio para explicaros nuestro trabajo. No vamos a elaborar el helado porque el proceso de elaboración del helado, si lo trabajamos de forma excelente, que es lo que nos gusta a nosotros en el Obrador, es un proceso que viene a durar entre 12 y 15 horas. Os explicaré ahora un poquito cuál es el proceso. Y un poco aprovecharemos esta media hora que tengo con vosotros para explicaros qué es la profesión de un heladero, a qué nos dedicamos, cómo lo enfocamos nosotros desde nuestro obrador. Y os hemos traído luego, que están ya preparando, para que vayáis probando pues un helado que hemos hecho con una especie de bombón helado a base de chocolate blanco y champiñón crudo. El champiñón nosotros siempre lo hemos tenido muy presente en nuestro obrador. Primero, porque es un producto que a nosotros nos seduce, nos ayuda a introducir matices de sabor que no encontramos en ningún otro producto, en otra materia prima, sobre todo unos matices muy interesantes de lo que es ese aroma que tienen las bodegas donde se cultiva, ¿no? de ese sabor a humedad, de ese sabor a hongo, pero no al típico hongo de monte, sino al hongo cultivado. Para ponernos un poquito en contexto, este es nuestro obrador. Estamos en Viana, 8 kilómetros de Logroño, y un poco el concepto, nuestro obrador es una pequeña finca de 3.500 metros, donde nos cultivamos de forma orgánica 35 especies diferentes de hierbas aromáticas que usamos día a día para la elaboración de nuestros helados. Para nosotros es muy importante todo el tema de estar en contacto con la naturaleza, porque desde el primer momento nosotros concebimos el helado más que lo debe ser una diversión, un postre, como un alimento. Es un proyecto obrador que nació en el año 2002, es un proyecto pequeñito, si podéis pasar alguna otra foto, tan pequeño que solo trabajamos 2 personas, mi mujer y yo. Sí que trabajamos la excelencia, sí que estamos enfocando el helado desde una vertiente muy gastronómica y bueno, pues hemos conseguido colocar la profesión del heladero pues con cierto reconocimiento dentro del ámbito profesional por esa forma de entender el helado, ¿no? Más que como una repostería o como un postre, como una cocina. Eso lo vemos reflejado también en Logroño, que tenemos una pequeña tienda en la calle Portales, en el número 28, que se llama De la Sera, que es donde ofrecemos nuestros helados al público. Porque otra de las líneas que tenemos de trabajo es trabajar con el mundo de la gastronomía, con el mundo de la restauración y elaborar helados específicos para los restaurantes, pero para cada restaurante. Siempre defendemos la idea de que no existe el mejor helado de nada, no existe el mejor helado de chocolate, sino que podemos elaborar el helado adecuado de chocolate para cada momento. No es lo mismo comerte un helado de chocolate con un bizcocho que tomártelo con una fruta. Entonces tenemos que saber modificar y jugar un poco con todos esos elementos para al final poder conseguir un resultado redondo. ¿Podemos pasar alguna fotito más? Y un poco en esta historia que os estaba explicando de cómo enfocamos nuestro trabajo, nosotros realmente enfocamos la heladería como la cocina. Lo único que nosotros tenemos un hándicap. Pasas una fotito. Es que nosotros no trabajamos con calor, nosotros trabajamos con frío. Igual que en las cocinas se fríe, se hornea, se trabaja en temperaturas positivas, nosotros hacemos todo lo contrario. ¿Y en qué va a consistir nuestro oficio? En saber cómo se comportan todos los ingredientes con los que elaboramos un helado a esa temperatura negativa, que suele ser habitualmente una temperatura de menos 18 grados. Si nosotros somos capaces de entender el comportamiento de todos esos ingredientes en esas temperaturas negativas, entonces a partir de ahí se nos abre un abanico de posibilidades en la que podemos desarrollar cualquier tipo de helado.
Bueno, tenéis por aquí el helado de... Es un bombón de chocolate con champiñón crudo. Vais a ver que recuerda, sobre todo, es un helado que aunque lo hemos traído aquí para que lo degustéis ahora, es un helado que nosotros llevamos años trabajándolo, sobre todo en el mundo de la restauración. Conseguimos a través del champiñón esos matices que hemos dicho tan curiosos de humedad y de hongo, incluso llega a ser más apreciado que la trufa. Nosotros sí que le damos mucho más valor que una trufa negra. Y es un helado que lo trabajamos en el Obrador, que tiene mucho éxito, que tenemos clientes de restaurantes con 2 estrellas Michelin que trabajan este helado. Estaba contándoos que el secreto de nuestro oficio consiste en saber cómo se comportan esos ingredientes a esa temperatura de menos 18 grados. Y a partir de ahí sí que tenemos una máxima, y es que no existen combinaciones imposibles de sabor cuando vamos a elaborar un helado, sino que van a ser las proporciones entre ellas la que nos digan si el helado o la elaboración va a ser correcta, nos va a hacer disfrutar, o todo lo contrario, va a ser errónea. Y a partir de aquí os voy a poner unos ejemplos de elaboraciones que hacemos en el Obrador, que todas son helados, pero unas pertenecen al mundo que conocemos dulce y otras a otro mundo que no lo llamamos salado, sino que lo llamamos aliños helados. Aquí, por ejemplo, tenemos un helado que sería una vinagreta helada que está hecha con un agua triturada de vainas de guisantes y un vinagre de Jerez y un toquecito de aceite de oliva. Sería igual que una vinagreta, pero hemos buscado todas las proporciones y cómo funcionan en temperatura negativa para poder hacer un helado que luego va aliñando una ensalada. Se iría fundiendo el helado y sería el aliño de la ensalada. Este es otro de nuestros helados emblemáticos. Esto es un sorbete, es un helado de fruta, pero es un helado de uva tardía, de racima. Nos gusta aprovechar muchas cosas que hay en la naturaleza que no tienen valor económico, pero que sí que tienen mucho valor gastronómico, que tienen mucho sabor. Bueno, estamos en tierra de vino, la racima, esos pequeños granos que se quedan sin vendimiar, que aguantan en la cepa hasta las primeras heladas, hasta las primeras semanas de diciembre, que salimos a recogerlas y a partir de ahí hacemos un mosto y con él pues conseguimos hacer ese helado de fruta de la fruta más riojana. Esto es un helado de requesón con una pera confitada. Seguimos dando un poquito más. Y esto, por ejemplo, que tiene presentación de trufa, sería una trufa, pero una trufa de aperitivo, sería una trufa salada. Realmente es un helado que está hecho con grasa de pato, con avellanas y con coñac. Y con esa proporción de ingredientes, luego lo que hacemos es rebozarla en la piel del pato crujiente y conseguimos como una especie de bomboncito salado de aperitivo que nos sirve para poder abrir una comida o para tomar un aperitivo. Una versión de lo que sería ese helado de After Eight, el helado de chocolate con menta fresca, pero lo único que lo trabajamos con una de las hierbas que cultivamos en el Obrador, con romero fresco. Un helado de chocolate con romero fresco. También combinaciones que el chocolate ya nos hace sentir que es un helado reconocible y luego le aportamos ese matiz con un ingrediente que no suele ser habitual, que es como el helado que estáis tomando ahora. Un chocolate blanco con un coeficiente de humedad transmitida con el champiñón. Esto es un helado que hacemos para sacar con tablas de quesos y es un helado que está hecho con los ingredientes que suelen acompañar a los quesos en la degustación. Es un helado que está hecho de pan negro, con miel y con nueces. Entonces es un helado que son los típicos ingredientes que acompañan el queso y lo que hacemos es reunirlos en un helado para poderlos sacar en un restaurante con una combinación de quesos y un poco hacer compañía de ellos. Seguimos con el mundo del vino y esto sería la Graz, la uva verde que cogemos en junio o julio, tratada como si fuese zumo de limón. Lo que hacemos es exprimirla, sacar ese jugo y luego hacer un helado cremoso con mantequilla con uva verde. Como veis, lo que estábamos explicando al principio, hay infinitas combinaciones, pero es la proporción entre esos ingredientes lo que nos puede dar que el helado sea gustoso o todo lo contrario. Esto sería también un helado de aliño y esto sería como una especie de ajo blanco, una sopa fría de almendras con un poquito de vinagre, con un toquecito de jerez y un poquito de albahaca fresca para tomar con unas patatitas
tipo papas arrugadas canarias, unas pataditas pequeñas cocidas, salteadas, y también cómo se puede demostrar que el helado puede servir de aliño en un plato. Otra elaboración que hacemos muy vinculada al mundo del vino, y esto es una historia que nosotros llamamos queso de viña. Esto es igual, estos son orujas del vino, que lo que hacemos es en temporada, después del prensado, las guardamos y las congelamos en bolsas de vacío para poder tener durante todo el año. Y lo que hacemos cuando tenemos que hacer este queso de viña es descongelar esas orujas, dejarlas 2 o 3 días que se vayan acidificando, que cojan un punto de vinagre, y cuando tienen acidez lo que hacemos es cocer nata con ellas. Conseguimos cortar la nata y hacer como una especie de requesón que nos da un sabor de queso con un toquecito de las orujas, y a partir de ahí hacemos un helado, que es un poco la presentación que tenemos aquí. Esto sería como una especie de postre que juega con 2 sabores muy veraniegos. Lo que estáis viendo que parece un tartar, realmente son cubos, son daditos de sandía, y lo que le hemos hecho es un helado de la propia sandía con agua de hoja de las tomateras. Cogemos las hojas tiernas de los tomates, las trituramos en agua helada, y a la sandía lo que hacemos es darle un saborcito vegetal para que nos recuerde un poco más a lo que es la sensación de los aromas del verano. Bueno, y aquí tenéis un poco pues el helado que estáis tomando ahora, que sería esa especie de bombón de chocolate blanco con el toque del champiñón. Una combinación que quizás, si no la hemos probado, pues nos puede resultar un poco, nos puede echar para atrás, nos puede champiñón, chocolate. Y un poco lo que hemos hecho con el champiñón, lo que he repetido es buscar ese toque de humedad, que hemos hecho trabajarlo en crudo. Si nosotros sofreímos, o le ponemos aceite, o le ponemos el toquecito de ajo, realmente esos sabores de aceite y de ajo van a ir apareciendo en el helado. ¿Qué hemos hecho? Trabajar el champiñón en crudo, triturarlo en agua helada y dejar ese agua helada con el champiñón triturado durante una noche frío en el frigorífico, y a partir de ahí conseguimos que se oxide, que se multiplique muchísimo más el sabor y que nos transmita el sabor este de humedad, que recuerda quizás un poco a lo que es la trufa negra de temporada. Y luego, si tenéis el móvil o si tenéis por ahí y queréis apuntar, os he preparado la fórmula de este lado por si alguno lo quiere hacer en casa. Vale, es una fórmula sencilla, simplificada, que podéis trabajar con ella y lo podéis hacer en casa. El que tenga una sorbetera para hacer helados lo puede trabajar, o el que se quiera hacer con esa misma mezcla un polo helado con este sabor que estamos ahora degustando, lo podéis conseguir a través de esta fórmula. Ponemos 150 gramos de azúcar y la misma cantidad de chocolate blanco. Ya con eso tenemos 300 gramos. Como todavía nos faltan 700 gramos, lo que hacemos es dividirlo a partes iguales entre leche y agua. ¿Qué vamos a hacer en el agua? A partes iguales. Cogemos agua, imaginaros 1 litro de agua y 1 kilo de champiñones a peso igual. Trituramos los champiñones en crudo en el agua, lo dejamos reposar una noche, colamos, y ese agua que nos ha salido después de una noche de colar los champiñones crudos es lo que nos va a dar este sabor que habéis encontrado ahora dentro del helado. ¿Forma de proceder para elaborar este helado? Pues ¿qué haríamos? Empezar a calentar la leche. Cuando esté tibia, a partir de 40 grados, añadir el azúcar y las 2 yemas de huevo, ir batiendo con una varilla, suba un poquito de temperatura sobre 60 grados, le añadimos el chocolate blanco para que se vaya fundiendo, dejamos que suba hasta 80 grados, lo retiramos del fuego y removiéndolo de vez en cuando lo metemos al frigorífico. Dejamos que se enfríe y dejamos que esté un par de horitas o 3 para que se hidraten bien todos los ingredientes. Y luego aparte, el agua hemos estado haciendo lo que os he dicho, coger a partes iguales con el champiñón en crudo, triturarlo y colarlo. Una vez que hayan pasado esas 2 o 3 horitas de la mezcla con la leche, el azúcar, el chocolate blanco y las yemas, que esté ya frío, le añadimos colada ese agua de champiñones crudos, los removemos durante un par de minutos en un vaso de triturador, y luego ya pues 2 opciones. El que tenga heladera lo puedo meter en la heladera, y el que tenga unos moldes de polos o una bandeja plana para que se congele antes, y más o menos con esto tendríamos la elaboración que habéis tomado. Bueno, pues este es un poquito nuestro mundo, lo que hacemos con los helados, cómo los enfocamos y un poco el resultado, pues lo que habéis tomado.
champiñón que nos aporta un sabor, yo creo que como muy agradable en combinación con el chocolate blanco, y podemos conseguir, la verdad, que sabores muy divertidos. Esta técnica de coger el champiñón crudo y triturarlo en agua os vale siempre que trabajéis repostería. Podréis usar ese agua como un elemento líquido para hacer bizcochos, para hacer tartas, y siempre nos va a aportar este toque de champiñón crudo, de humedad, casi parecido a la trufa que habéis encontrado en el helado. ¿Quién me quiere preguntar algo de los helados? Respecto a la fórmula, ¿Sí? cuando has indicado que es 1 litro de agua con 1 kilo de champiñones y después se deja en la nevera una vez que está triturado, Sí, para que se enfríe. Entonces, una vez que eso, para colarlo, puede ser que salgan más de 350 mililitros, ¿no? Entonces solo son esos 350, Eso ¿verdad? es. Para la fórmula. Si no queremos tirar el caldo sobrante, Exacto. ¿qué haríamos? Pues coger, por ejemplo, 200 gramos de agua con 200 de champiñón, triturarlo y luego colarlo, porque siempre un poquito de Sí. champiñón se nos va a quedar. De acuerdo. La historia es que nosotros, a nivel de formulación, para nosotros un champiñón, como tiene un 90% de agua, nosotros en la formulación prácticamente lo tomamos como si fuese agua. Como si fuese agua que tiene forma de champiñón, que la forma de sacarlo es triturándolo en otro líquido, dejándolo reposar esa noche para que salgan todos los aromas. Entonces, un poco por eso os decía que lo podéis usar también cuando hagáis algo de repostería. Imaginaos que os apetece hacer unas natillas que le den el toquecito este de sabor que hemos encontrado con el champiñón. Siempre lo usaríamos como una parte líquida. Si no es agua, en el caso de unas natillas o un flan, pues como si fuese leche. Imaginaos que para hacer flanes ponéis 1,5 litros de leche, pues de ese 1,5 litros de leche podéis usar 1 litro de leche y medio litro del agua aromatizada con los champiñones, y os ayudaría a incorporar este sabor en las elaboraciones. Y respecto a la cremosidad, ¿se podría utilizar nata en lugar de leche? No, No. sí y no, te explico. Nosotros todo el aporte de grasa del helado lo estamos encontrando ya en el chocolate blanco, que prácticamente es manteca de cacao. Manteca de cacao con un poquito de azúcar y con aromas de vainilla. ¿Qué pasa? Que si usamos nata tendríamos que reducir el porcentaje de chocolate blanco y, claro, nos estaríamos quitando sabor, sabría menos a chocolate blanco. Y en este caso también hemos incorporado agua, porque si pusiésemos solo leche y el chocolate, también el porcentaje de grasa sería un poquito elevado. Esta fórmula, tal cual os he dado, a ver, la que hemos hecho es una fórmula pensada para heladería. Lo que vais a conseguir con esta fórmula, los porcentajes de sabor son los mismos del helado que habéis tomado, pero es una fórmula adaptada para casa, en la que no tenemos tanta diferencia de frío, las heladeras giran a una velocidad también más despacio, y está adaptada para que en casa el resultado sea similar al que habéis tomado. Muchas gracias. A ti. Personalmente, mi más enhorabuena. Gracias. ¿Alguien que quiera saber algo de los helados? ¿Más dudas? A ver. Sí, Sí. por aquí. Una duda que nos surge Sí, en cuanto a lo del congelado. sí. ¿Nuestros congeladores de casa pueden servir para esto o no? Vale, se lo explico. ¿O tiene que ser industrial? Vaya, porque estamos cuestionando lo de las yemas. Sí. Yo personalmente le tengo mucho miedo a la yema del huevo. Vale, le explico también un poco. Muy buena pregunta. En lo que es la pregunta de la temperatura, realmente la potencia del frío lo que nos va a hacer es siempre recuperar el frío más rápido o más lento cuando perdamos temperatura al abrir y cerrar. Habitualmente la temperatura que tienen, igual me da las cámaras de mi obrador, que el frigorífico de su casa, el congelador, siempre va a ser una temperatura de menos 18 grados. ¿Cuál es la diferencia? Que yo en mi obrador, si abro y cierro la puerta, en 20 segundos ha vuelto a recuperar de ese volumen de frío. Y a lo mejor en casa, si abrimos y cerramos el congelador un par de veces, a lo mejor le cuesta 1 hora y media volver a recuperar la temperatura. Vale. Me dice que si perjudica, no Si perjudica o no esa tardanza en recoger el frío, Vale. para la textura. Totalmente. Por ejemplo, este helado que he traído tiene una temperatura de servicio, está preparado a comerlo a menos 18 grados. Este helado lo podíamos tener siempre en un congelador y cuando quisiésemos, sin sacarlo antes, desde dentro del congelador podríamos hacer la bola. ¿Qué es lo que pasa? Que como está preparado a esa temperatura blando, si nosotros abrimos y cerramos mucho el congelador y pierde temperatura, el helado, aunque esté en el congelador, se nos va a derretir. Porque a lo mejor el congelador ha bajado a menos 12, a menos 10 y va perdiendo temperatura, y si el helado está preparado para que a menos 18 esté blando, a menos 12 se nos derrite.
Esta fórmula está preparada para las heladeras pequeñitas de casa. Con esto conseguiríamos un helado que estaría con la misma textura que habéis tomado, pero en vez de a menos 18, a menos 6 o a menos 8. Yo sí quería preguntarte, Sí. normalmente parece que se separa lo que es el cocinero de lo que es el heladero. Realmente, ¿dónde habría que asignar a un heladero? ¿Dentro como cocinero tal o como un cocinero especial? Porque al final yo creo que estáis cocinando igualmente, ¿no? Sí, es lo que hemos explicado, en temperatura bajo cero. Yo creo que tampoco hay que separar personas, pero sí que cuando un cocinero se enfrenta a hacer un helado, tiene que entender lo que hemos dicho al principio, ¿no? Cómo funcionan los ingredientes a temperatura negativa. Hoy en día los cocineros pues se ha evolucionado mucho en técnica y vemos en los platos cuando vamos a los restaurantes merluza a 65 grados, huevo a 66. Pues esos mismos 2-3 grados que ellos saben que a temperatura positiva les va a variar mucho la textura de un ingrediente, es lo mismo que nos pasa a nivel inferior en la heladería con temperaturas negativas. Que tenemos que respetar esos menores 18 grados, como estamos trabajando con un ingrediente, a qué temperatura añadirlo. Yo creo que es fundamental. Un cocinero puede hacer helados y un repostero, pero sabiendo que se bate su mundo y entra en uno nuevo y tiene que respetar esas reglas. Y la última pregunta, posiblemente esta variedad de aquí, la shiitake, que la conocerás, Sí. sea la seta que más me guste de todas las que cultivamos en Pradejón. Lo que pasa que creo que es una seta bastante complicada, o bajo mi punto de vista, yo he probado algún helado de shiitake, no tuyo, pero Sí. de otros Ajá. sitios, y cuesta. Entonces, mi pregunta es, ¿has hecho alguna vez helado donde metas shiitake y con qué combinaría bien para que no tenga tanto golpe de sabor? Sí que trabajamos principalmente con la seta de cardo, con el champiñón y con el shiitake. Yo, por ejemplo, el shiitake, cuando hemos trabajado, nos ha dado mejores resultados en el mundo salado o no dulce dentro de los helados. En eso, como he visto, de los aliños. Por ejemplo, podríamos hacer un helado que fuese, imagínate, pues de aceite con un toquecito de coñac y ponerle un shiitake. Sería, por ejemplo, un helado que iría muy bien para acompañar, a ver, no metemos en contexto, para acompañar, por ejemplo, una carne asada. Igual que si fuese una especie de mantequilla, le daríamos una textura un poquito más dura que para carnes asadas o carnes rojas de caza, pues vendría muy bien para hacer el juego como si fuese una especie de mantequilla helada. Funciona mucho mejor en el mundo salado. ¿Y en el mundo dulce habría alguna cabida? Esa alguna vez hemos trabajado y lleva razón. Es complicado, ¿verdad? Se producen unas sinergias. Nosotros tenemos también ahí un hándicap en la heladería, que al fin y al cabo trabajamos con muchos elementos comunes dentro de los helados, como son los azúcares, como son las natas y las leches. Y claro, si yo trabajo con un shiitake o trabajo con una cebolla, he de saber que al fin y al cabo también va a tener azúcar, también va a tener nata y ver un poco ese resultado final, ¿no? Lo que hablábamos al principio de las proporciones. Yo creo que sí, se pueden hacer helados magníficos, pero mejor resultado todavía en el mundo no dulce. Gracias. Bueno, pues Fernando Sáez Duarte, de Obrador Grate o la heladería de la Sera, un fuerte aplauso para él. Gracias, muchas gracias.